Miren ahí cómo se ve la estructura, es altísima. Cascais pues es un poquito costoso, pero realmente no vale la pena, se ve más bonito. Estaba asustado, antes de comenzar el video estaba asustado porque pensé que se había dañado la cámara. Antes de ingresar y mostrarles qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, un punto importante que mucha gente viene acá es por sus playas, obviamente porque Lisboa es un lugar muy conocido acá en Europa por tener un clima bastante caliente. A propósito que hablé de Cascais, vamos a ir a visitarlo, que ya habíamos ido, pero les voy a mostrar la ruta correcta o la ruta más económica que ustedes pueden hacer. Va a llevar aproximadamente en 45 minutos más o menos, sí, para que ustedes vayan y disfruten de las playas ahora ya que se fue el invierno y ya va a comenzar el verdadero verano. Es una de las mejores porque usted se puede bajar de allí y también usted va a poder recorrer un poco algunos puntos de interés que hay intermedio entre Cascais, que es el destino final, que uno es Belén, que ya lo conocimos, y el otro es Estoril, que también tiene unas playas y es donde vive la gente, que también tenemos video y también se lo voy a dejar entonces por acá. Entonces vamos a ir a mirar a ver qué nos vamos a encontrar el día de hoy. Acá es donde salen directamente los trenes que nos va a llevar hacia Cascais, zona de recarga, sino que no me acuerdo del nombre. Entonces acá es muy importante porque le muestra dónde estamos, que es Cádiz de Sodre, y hacia dónde vamos a ir. Estos iconos que ustedes ven acá son iconos que ustedes pueden observar y que nos va a llevar directamente a lugares de playa. La zona del sur es conocida por la zona de playa, aparecen los idiomas que ustedes quieran hacer. Entonces acá ustedes pueden hacer en español, y acá donde dice comprar o recargar, entonces cuando usted le dice comprar título, aquí donde dice, le va indicando la información, usted le va a continuar y ya después le van a aparecer las opciones, que el zapping es del día a día, que el navegante es para estar aquí, hacer el proceso de la ciudad, dentro de la ciudad, y aquí complementos es para usted poder viajar acá un poco más lejos. Entonces esa es la facilidad, despedirás acá. Acá tienen diferentes opciones, entonces usted le da acá en zapping y aquí le va a mostrar cuánto es lo que usted quiere ingresar. Aquí le dice como montaje mínimo 3 euros, aunque no se ve, pero aquí hay una especie de televisor donde les va indicando las rutas y cuáles son los horarios. Claro, o sea, usted coloca el cartón, le hace la lectura, usted simplemente pasa y acá, que es importante saberlo, es que aquí hay algunas pantallas que le va a indicar, por ejemplo esa allá que le dice Cascais a las 16:40, porque ahí hacia allá no solo es la zona de playa, sino que allá hacia esa zona también vive gente. Este es el mapa que ustedes van a poder encontrar con los destinos, sino que esto es un poco ya más antiguo, pero ya hay algunos mejores. Próxima paragem, Belém. Puntos importantes que ustedes van a poder hacer al usted tomar el tren, porque es la vía más fácil. O sea, hay otras formas de llegar a Cascais, como puede ser el Uber, como puede ser el Bolt, puede ser también un carro propio privado. Hay otras opciones, pero tienen que hacer varios transbordos, que sería coger un tranvía y después de ahí coger el tren, pero no sería la opción más rápida. ¿Cuáles son las facilidades o los planes adicionales que usted puede realizar? Y son los siguientes. Como esta zona del sur es una zona de playa, brisa y mar, usted lo que puede hacer es bajarse en algunos puntos adicionales como mayor interés, y que por cierto son gratis o son de pago. ¿Por qué digo son gratis? Porque físicamente, o bueno, su estructura por fuera, se puede tomar fotografías y bueno, todo ok. Pero si usted desea entrar y ver un poquito más de información, pues obviamente va a tener que pagar la entrada. Es bastante similar, muy similar en el color y todo. Hay algunas fotos donde eso ya, pues porque todos los días no es así,
azul y con nubes, sino que cuando llueve y ya cae la niebla, se pone así como ya en San Francisco, todo blanco, total, de un color así gris, y ahí al fondo tenemos el Cristo de Almada, pero hoy hizo bonito día, era de la minería. Aquí, miren ahí, esto que ya lo grabamos, ya tienen ustedes también un video de esto para que lo vean. Les voy a dejar también por aquí arriba el link para que lo puedan ver. Y ahora aquí la gente que viene aquí a lo del MAT, que el MAT que es como una especie de lugar donde hay exhibiciones de tecnología y artes, y en la parte de arriba usted puede subir a divisar el mirador. Eso también es gratis, usted puede venir y sentarse aquí y ver el atardecer con el río. Puede también entrar o simplemente tomarle una fotografía o recibir el sol como lo está haciendo la gente que está ahí sentada. Otro lugar importante que ustedes pueden venir a conocer, después yo me corro el cabello para acá, es este espacio que tenemos acá atrás, que se llama el Padrón de los descubrimientos. Todo el recorrido de Cascais lo pueden hacer perfectamente, bajarse aquí en Belén y conocer y también la Torre de Belén. Miren ahí cómo se ve la estructura, es altísima. Y usted también puede ingresar ahí, pero con una tasa adicional que tiene que pagar, y además que aquí también hay muchísima gente. Esto es lleno de gente. También no solo está esto, sino que tenemos ahí el monasterio allá al frente. Belén es muy importante porque aquí en esta zona es donde reside en su mayoría de tiempo el presidente de la República. La entrada, y ahí ya casi van a cerrar porque creo que cierran a las 5, es que ya está tarde, ya como se puso ya, está oscuro, esperamos que no vaya a llover. Otro punto importante que usted tendría que bajarse allí cuando quiera venir, si quiere venir ya en verano, es Estoril. ¿Qué pasa en ese famoso sitio? Que hay una playa que es poco frecuentada, se podría decir así, por la gente. Ahora bien, ¿qué pasa en ese lugar? Que es un lugar bastante interesante y conocido porque allá se maneja, o bueno, se factura mucho dinero, porque está el Casino de Estoril, uno de los más importantes y que ya había tenido bastante historia, que la gente, y no solo aquí portugueses, sino que gente en Europa viene y apuesta ahí. Llegamos a un punto, yo creo que este es más importante que el de allá, bueno, también más turístico, donde viene más gente. La Torre de Belén, la famosísima, inigualable, véanla ahí. Ya esto como está repleto acá de gente, al día pues está haciendo bonito día, entonces acá viene la gente, aquí tomando fotos, esto, lo otro. No sé si quiere de moja, ya está cerrado obviamente. O sea, acá cuando es verano aquí ya se forma una pequeña playita, y usted acá puede venir, se puede sentar y ver obviamente la torre con el atardecer, pero vale la pena pagar la entrada y realmente no vale la pena. Se ve más bonito y se aprecia más estando usted aquí afuera tomándole la foto, como toda esta gente que está acá, que vea que estoy viendo que está haciendo frío. Pero es un lugar bonito para usted venir aquí, pasar la tarde, sentarse, y como también allá a las afueras hay un pequeño pastico, entonces usted también puede aprovechar. Ya después, después que cayó un sucio en el ojo. Que cayó un sucio en el ojo. Espere. Problemas técnicos, ya retomo con usted. Listo, estos dos lugares, sí que hay más. Belén tiene como casi 4 o 5 lugares interesantes que usted puede conocer. También hay un jardín botánico. Y ahora usted ya puede coger y montarse en el tren y lo va a traer
lo va a llevar hacia Cascais. Playa, lleva algo para comer o si no come allá, lo que sí es que Cascais pues es un poquito costoso. Puede llevar comida que le va a salir igual también económico. ¿Cómo pasa usted para allá? Pasa todo. Ya cuando ustedes terminen de salir del tren, es una estación bastante pequeña, sirve como para lo que es, para montarse y ya. Ya esta es la zona exterior de Cascais, es bien bonita, bastante llamativa, mucha cosita para hacer. Aquí también está, este es el punto de tren, acá. De aquí a los puntos más turísticos son más o menos, caminando por ahí, 5 o 10 minutos, no es demasiado. Que ya está cayendo la tarde, ya son más o menos como las 7, entonces ya está como todo oscurito y además ya la gente ya está cerrando el día de hoy porque van a ir a aprovechar para descansar. Entonces ya van a poder comenzar a explorar, bueno, ya que no vengan tan de noche. O bueno, esto ya depende de cada uno, pero esta es una vista que podemos tener así a manera general ya llegando la noche. Se nos fue un día completo realizando todo este recorrido que ustedes lo pueden hacer bastante interesante. Saliendo desde la estación de Cais de Sodre, bajándose en Belén, dando un recorrido completo. No necesitan entrar a los lugares preferencialmente para que les pueda rendir el día. Luego ir a Estoril y terminar acá, que hacia la parte de la derecha ya es donde queda toda la zona de playa que ustedes puedan venir a disfrutar. Ya después de haber hecho todo el recorrido completo, saliendo desde Cais de Sodre y bajándonos en los diferentes puntos que les estaba contando minutos atrás, llegamos aquí a Cascais, uno de los puntos más bonitos y donde vienen muchísimas también celebridades a pasar el día del verano. Así que espero de que les haya gustado mucho este video, se hayan informado. También les voy a dejar por aquí abajo el tema de las redes sociales para que se suscriban y demás y le den like. Y también el tema de los precios. Así que no siendo más, picos para todos. Chao, chao, oiga, y nos veremos de pronto, puede que sea en Lisboa con otra historia diferente. O puede que sea acá, o mentira, fuera de Lisboa, no sabemos. Así que bueno, nos veremos la otra semana. Chao.